Sí, ya inició. Bien, entonces, para el examen de segunda oportunidad, si es que alguno de ustedes llega a irse a segunda oportunidad, tienen ahí. Dice, la calificación de examen de segunda oportunidad dependerá de lo obtenido durante el curso y se respetará lo establecido en los puntos anteriores. O sea, debiste haber entregado el 80% de trabajos y el 80% de asistencia. Y se te va a considerar lo que hayas entregado en ese tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque me entreguen los trabajos fuera de tiempo, entonces vas a tener derecho al examen. Ahorita voy a añadir otro punto. Las actividades, tareas tendrán un valor en cada uno de los parciales y en segunda oportunidad del 50%. El examen de cada uno de los parciales, el final, tendrán un valor del 50%. Pero las tareas, los trabajos entregados en tiempo y forma sobre 100 como máximo. ¿Sí? 24 horas después, o bien la entrega 24 horas posteriores a lo indicado se califica sobre 80 como máximo. 48 horas posteriores a lo indicado se califica sobre 60 o máximo. Igual, la entrega de 2 horas posteriores a lo indicado se califica sobre 40. Fuera de ese tiempo o la entrega anterior a 72 horas será de 0 la calificación. O sea, solamente tienen 3 días para entregar. Entonces, si alguien, por ejemplo, si alguien lo entrega en tiempo y forma, pues se califica sobre 100. Lo entregas un día después, 80 máximo. Un día después 60, un día después 40 y después de eso ya es 0. Pero puedes entregarlo aunque sea fuera de tiempo para cumplir con el 80% de haberlo entregado. ¿Sí me entienden? Sí, profesor. Es decir, va a ser la misma mecánica. Yo les di electrónica 1, ¿verdad? Entonces es la Sí. misma mecánica. La misma mecánica. ¿Alguna pregunta? Todos los trabajos que yo pida,
A excepción de los videos, serán entregados o deben ser entregados en formato PDF. A excepción o salvo que se trate, obviamente, de algún video. No se va a poder ver. No me lo van a mandar en Word, todo en PDF. Bien. Si no hay ninguna pregunta y si surge una pregunta durante el curso, pues bueno, la podemos aclarar. Por lo pronto, nos vamos a la semana 1, que fue lo que vimos con su compañero y que quedó pendiente una actividad. Una actividad aquí que la estaban realizando. Les pedí, ahorita voy a subir esa actividad para que todos la pongan, porque no la subí ese día, pues porque nada más llegó un compañero. Entonces ahorita la voy a subir. En esta clase, ustedes pueden visualizar el video que aquí está en la clase de esa semana, ahí está el video. Pueden ver de lo que se habló, vimos de manera general un repaso de electrónica 1 y empezamos a resolver este problema. Y le pedí al compañero y a todos los que vieran el video que determinara el resultado para beta igual a 120 a 150 y 200 y que realizaran la gráfica sobre una sola o las dos gráficas o los comportamientos del transistor, las dos ganancias sobre una misma gráfica. ¿Alguno de ustedes lo hizo? No, profe, ni sabía. ¿Por qué? Yo tampoco. No me salía del video la grabación. Me agregaban a mí hasta el jueves. Allá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita, ustedes lo van a desarrollar, yo aquí voy a estar, van a salir dudas y las vamos a resolver. ¿Vale? Porque no pienso ver de más de 3 problemas que ya hemos visto en electrónica 1. Profe, a mí ni me sale el grupo, o sea, para poner en semana 1. Mira, puedes irte aquí. Busca en equipos, bueno, así te aparecen las materias, ¿verdad? En donde te aparezcan todas las materias, vete a este engrane. Busca un engrane y luego le dices administrar equipos y te tienen que aparecer todos. Por ejemplo, yo aquí en electrónica 2 tengo 42 alumnos y ahorita en electrónica 2 debo de tener 41 alumnos. Bueno, si descontamos a 3, son 38 alumnos. A ver, búsquenlo. Hay 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 33 alumnos tengo. Faltan 5. Bien, búsquelo ahí debe aparecer. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Consiste en que van a determinar ustedes. Ahorita voy a subir la actividad, pero ¿en qué consiste el problema? En que de la clase del día de la semana pasada, que es la misma de hoy, nada más que hoy sobre ese mismo circuito vamos a hallar otros parámetros. ¿Qué es lo que van a determinar? Ahí viene en el enunciado qué es lo que van a determinar. Van a determinar el punto de operación y la gráfica. Para beta igual a 150 y beta igual a 200. Entonces, hay que empezar a realizarlo
van a salir dudas, no se pueden quedar callados. Y sobre una misma gráfica van a representar para cuando la ganancia es igual a 150 y cuando la ganancia es igual a 200. Profe, ya le envié ahí captura de mis grupos y no estoy en ese, pero sí me habían agregado. ¿Cómo? ¿Aquí donde me metí ahorita? Sí, ahí en el chat mandé una captura de la imagen que los grupos que me salen, pero no me aparece ese de electrónica. A ver, vamos a ver. Los demás pueden empezar y hacerlo para ir avanzando. A ver. Aquí no aparece ya. A ver. Aquí no veo electrónica 2. Ya, espérame, me voy a hacer y voy a volver a entrar porque no me aparece ya el grupo. Espérame. Mira, ¿sabes qué vas a hacer?
El compañero que no le aparece. ¿Sí me escuchas? Por favor, sal de Teams y vuelve a entrar. Porque ahorita no sé si te diste cuenta que ya no me aparecía a mí el equipo. Profe, Mm. yo tengo soy otro compañero, también tengo el problema, pero a mí no me han metido a los grupos y no sabría cómo le entregaría la actividad. ¿Por correo se lo puedo entregar? Mira, hay un problema aquí. Yo no los puedo agregar a Teams. Eso lo tienen que hacer los de sistemas. Porque ha sucedido que en alguna ocasión algún maestro añadió o agregó a un alumno y resulta que termina el cuatrimestre, el alumno, pues, como estaba ingresado, pues pudo entregar todos sus trabajos, pero el alumno no había hecho los pagos y no sé qué tanto show. El chiste es que pues él reclamaba su calificación porque el maestro lo inscribió. Yo no te puedo inscribir, entonces, ¿por qué no arreglas tu situación? Sí, de hecho ya marqué y me dijeron que como estaban teniendo problemas en la aplicación, que estaban dándole mantenimiento o algo así, me dijeron que va a tardar hoy en la noche o hasta mañana. Ok, Pues, vamos a hacer una cosa. Las tareas me las mandas por correo, ¿sí? Pero me las ok, mandas en el mismo tiempo que yo la pida. Y ya cuando te ok, habilite la plataforma me recuerdas y ya abro la plataforma para ti y me lo pasas por ahí. ok, está bien, Ok, gracias. sí. Bien, entonces van a ir abriendo ustedes y resolviendo el esquema. Más o menos es este el circuito. Así más o menos es el circuito. Entonces hay que determinar aquí el punto de operación del transistor. Entonces lo que van a hacer es, van a realizar una gráfica. Van a realizar una gráfica y en esa gráfica van a obtener la recta donde trabaja el transistor y van a graficar así. Este va a ser para beta igual a, ahorita vamos a ver, y luego otra gráfica aquí, no sé, tal vez así, para beta igual a lo que dice aquí el enunciado. $150 y $200. Entonces aquí la van a poner ustedes. Beta igual a 150, beta igual a 200. Y vamos a ver por qué sucede eso. Claro, con todos los parámetros que determinan la gráfica. Aquí este valor, aquí este valor, aquí este valor, aquí este valor. Aquí el otro valor de la corriente colector, aquí el otro valor de la corriente colector. Vayan haciéndolo.
Me van diciendo los valores, por favor. Vamos a llamarle para beta igual a 150. Va a ser el primer parámetro. Esto va a ser para el primer parámetro. Y este es el segundo parámetro. Entonces me van diciendo la corriente de base 1. Vamos a trabajar ahorita, como estamos en corriente directa, todos los parámetros los vamos a trabajar en mayúscula. Es decir, corriente de base mayúscula, corriente de base 2 en mayúscula, corriente de colector 1 en mayúscula, corriente de colector 2 en mayúscula. Como va a haber, o como hay dos betas, entonces habrán dos corrientes de colector. ¿Sí? O sea, hay beta 1, hay corriente de base 1. Hay beta 1, hay corriente de colector 1. Pero, pregunta, ¿habrá entonces corriente de colector en el punto de saturación 1 y 2 o solamente una recta de carga? ¿Cómo, profe? ¿Cuántas rectas van a haber? 2. Entonces vamos haciendo la primera. Vayan haciendo el primero.
Profe, Mm. el valor de las resistencias es RRB, es el de la resistencia que está en la línea de B, y RC, me imagino que en la de C, pero Ah, la de E, ¿La de? sí. Ahí necesitas trabajar primero con Thevenin. Ok. Convertir ese circuito en un circuito en donde nada más tengas una resistencia en emisión. En colector y un envase. Profe, en su página de Face, ¿tiene algún video con respecto al transistor? Sí, hay 2 o 3 videos ahí de Que transistor. para darle una repasada, porque la verdad sí no me acuerdo muy bien del tema. Sí, ahí. Profe, no sé si está bien la resistencia que saqué. Me da 3.58 kilo ohms. Ujú. Ah, bueno, gracias. No, vamos a checar la corriente de base. Por eso, pero es que creo que en el de nada más hay 3 corrientes, ¿no? Falta una resistencia, perdón. Y me acaba de decir que tengo que sacarlo por Thevenin. Ujú. Lo hice y me da 3.58 y ya de ahí ya puedo hacer lo demás. Sí, Ok, gracias. sí.
¿Listo? ¿Quién ya lo encontró? Profe, Profe, Dime. es IB, ¿verdad? No LB, es IB. Corriente de gas. Intensidad en B. Sí. Bueno, a mí me dio a .031. Amperaje. 0.9 amperaje. Ahora vamos a ver. ¿Qué valor tiene en el voltaje este? ¿Cuál, perdón, profe? ¿Qué valor tiene en este voltaje? 155. ¿Eh? 15. Esta resistencia. 3.6 kilos. Abran el archivo. Es 3.6 kilos. No se vayan a equivocar, ¿eh? Aquí. $470 kilos. 470 kilos. Aquí. Lo mismo. 470. Lo mismo. Aquí. Sí. ¿También? Sí, sí. Vamos a ver. Pues yo no sé qué es lo que están viendo. Yo veo otra cosa. ¿Qué están viendo? ¿Este es este o es este? A El ver. problema 1, ¿no? Semana 1. Hay un archivo que dice semana electrónica 2, semana 1. Sí. Ajá. Ese, el primero. Pues es el único que hay. Nada más que me están diciendo que son 15 volts y 470 kilos. Yo no lo veo ahí. Profe, nos Es dijo que que el de arriba arriba. está escrito, profe. El primer problema que está arriba. Ese es el problema 2. A ver, ¿dónde? Ese. Ese ¿Y arriba? abajo. Ahí dice problema 1. Ok, ya. Ese número. No, pues entonces este no tiene nada que ver con este.
No. Yo pensé que era este. Este no tiene nada que ver. A ver. Dice, considera el circuito electrónico un voltaje en la base de 15 volts. Y después una resistencia en la base de 470 kilos. Una resistencia en el colector de 3.6 kilos. Y un voltaje de colector de 15 volts. ¿Dónde están viendo la resistencia de emisor ahí? ¿No hay resistencia de emisor? Yo no la veo ahí en el enunciado. Con beta igual a 100. Ganancia de corriente emisor común 100. Y luego dice que haga lo mismo para 150 y para 200. Primero, este es el enunciado, este es el circuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo esto es el común, ¿verdad? Menos 15 volts más. Aquí circula una corriente de base. Aquí circula una corriente de colector. Aquí circula una corriente de emisor. Entonces, aquí hay una malla. Malla 1 y esta es la malla 2. En la malla 1 tenemos menos 15 volts más corriente de base o resistencia de base más voltaje base emisor igual a 0 volts. De aquí conocemos el voltaje base emisor. Vamos a trabajar considerando entonces al transistor como real. Entonces el voltaje entre base emisor es igual a 0.7 volts, porque vamos a considerar el transistor como real. Entonces, aquí sería la corriente de base es igual a 15 volts menos 0.7 volts entre la resistencia de base. Entonces es 14.3 volts entre la resistencia de base, que son 470 kilos. ¿Cuánto es eso? No me digan a la menos 5 ni a la menos 4, díganme los prefijos. Yo tengo 3.042 microamperes. ¿Cómo? Es 14.042. 3.042. A ver, uno por uno. 3.042 microamperes. 3.042 microamperes. Sí. ¿Alguien más? Profe, Yo tengo no, es 34.2. A ver, es 14.3 volts. Sí. Sí, ¿verdad?
¿Sí? A mí me da 0.030 microamperes. Son 30 miliamperes. A ver, esperen. Fíjense, a ver, el primero compañero me dijo ahorita 3.0 microamperes, ¿verdad? El segundo me dijo ¿cuánto? 0.030 microamperes. Microamperes. El tercero me dijo 30 miliamperes. 30 miliamperes. 30.4 Ahora, microamperios. ¿alguno de ustedes me puede decir lo que le da la calculadora? ¿Cómo le dé? Exponente a la... A la menos 5, creo. Menos Di- 4. Dime qué es lo que dice la calculadora, por favor. 4. ¿Eh? Dime lo que dice. 3.04 por 10 a la menos 4. ¿Así? 3.0425531191 por 10 a la menos 4. Así está bien. ¿Así? Es a la menos 5. A ver, hay otro resultado diferente. 3.04 por 10 a la menos 5. Sí, profe, a mí también me da igual. Este resultado a mí me aparece en la calculadora. Es la de por 10 por menos 5, ¿no? Este me aparece. Sí. Este no. Ahora, fíjense lo que están haciendo. El resultado en realidad aquí debió haber sido 30.41 microamperes. 3.0 mal. 0.030 mal. 30 miliamperes mal. Ahí va. Aquí tienes los amperes. O sea, aquí es 0. Aquí tienes a la 3, son kilos. Aquí tienes a la 6, son megas. 1 por 10 al cubo, 1 por 10 a la 6. Tienes 1 por 10 a la 9 megas. Pero gigas. Megas a la 6, ¿vale? Vamos en sentido contrario. 1 por 10 a la menos 3, mil. O sea, m minúscula. 1 por 10 a la menos 6, micro. O sea, mu. 1 por 10 a la menos 9, nano. O sea, n minúscula. 1 por 10 a la menos 12, pico. Pico. O sea, una p minúscula. Ahora, el resultado que tenemos en la calculadora es este. 3.04 por 10 a la menos 5. Menos 5 no está acá. Aquí está menos 1, menos 2, llegas a menos 3, menos 4, menos 5. Aquí está menos 5. Y luego sigue menos 6. Lo más cercano es menos 6 o menos 3. Si aquí tienes menos 5. Menos 6. Menos 6. Entonces te vas a ir para acá. Entonces, este punto que está aquí, cuando vas hacia abajo, o sea, menos 6, menos 7, menos 8, vas hacia abajo, lo recorres a la derecha. Cuando vas hacia arriba, lo recorres a la izquierda. Entonces, cuando vas hacia abajo, lo recorres a la derecha. Cuando vas hacia arriba, lo recorres a la izquierda. El punto. Ahora, este punto es a la menos 5. Lo más cercano es a la menos 6. Menos 6 está abajo. Entonces recorres el punto a la derecha. ¿Cuántas posiciones? De menos 5 a menos 6, ¿cuántas posiciones hay? Una.
Entonces, este punto lo recorres una posición a la derecha. Y esto es 30.41 por 10 a la menos 6 amperes. Pero este menos 6 equivale a micros. Entonces eliminas el menos 6 y dejas micro. Por eso el resultado es este. No es a la menos 6 micros, no. Menos 6 y micro es lo mismo. Nada más que una cosa es menos 6 y otra cosa es micro. Se expresan diferente, pero es lo mismo. No puedes poner menos 6 micro porque son menos 12. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? ¿Cómo? Sí, Michi. Sí, profe. Ok. Bien, entonces tenemos aquí 30.41 micros de corriente de base. Ahora, vamos a seguir aquí. Como ya tenemos la corriente de base, la vamos a manejar en mayúscula. Corriente de base igual a 30.41 microamperes. Ya tenemos el primer parámetro. Corriente de colector, ¿a qué es igual? La corriente de base. A corriente B, sí, por lo demás. Por beta. Necesitan aprenderse este ejercicio, necesitan aprenderse el nombre de las variables. Por eso aquí en este ejercicio les puse yo el enunciado. Yo ya no les voy a dibujar nada. No, sí, profe, es que no sabía que iba a hablar, por eso interrumpí. No te preocupes, no. O sea, es importante que lo sepan interpretar. Aquí tienes corriente de base por la ganancia de corriente de emisor común. Yo no les voy a poner beta, se llama ganancia de corriente de emisor común, ¿sale? Entonces aquí, esto va a ser igual a ¿qué? A 30.41 microamperes que multiplica a beta, que en este caso es 100. Ahora, díganme qué resultado tienen ahí para la corriente de colector. Esta corriente de colector... 3.042 miliamperes. ¿Cómo? 3.042 miliamperes. 42 miliamperes. ¿Qué dicen los demás? Oiga, profe, yo tengo una duda, pero es referente a mi calculadora. Ahorita que estábamos haciendo la operación anterior, a mí me daba, como le dije a usted, me daba el 0.30. Y, o sea, la división pues, la hice tal cual. Y ahorita que estoy multiplicando el 30.4, es 41, perdón, por los 100. No sé si estoy menso para usar la calculadora o qué onda. Pero me lo da en enteros y no me lo da en decimal. A ver. A ver, vamos a ver. Escribe en tu calculadora 3. 3. 0. Ajá. Punto. Ajá. 4. Ajá. 1. Sí. La tecla exp. Hay una tecla que dice exp. Tecla exp. Déjame encontrarla. Esa debe de estar en la parte inferior. A ver. En la parte de abajo a la derecha y debe de estar. Creo que ya, profe. ¿Ya? Sí. Bueno, ahora escribe, hay una tecla, hay una tecla que está así más o menos. Tiene más y luego tiene una diagonal que menos.
Ahí debe estar cerca del Exo. Es que mi calculadora está muy rara, profe, porque no es como las demás. Sí está... Es que en esta cosa puedo hacer vectores y todo ese rollo. Híjole. ¿No ves esta tecla? No, no me sale. Entonces, busca uno que nada más tenga un signo menos. Arriba, en la parte de arriba de tu calculadora. Signo menos. Sí, ya. Entonces escribe el número 6 ahora. Ok. Ajá, y luego eso le das enter. Me da 3.041 por 10 a la menos 5. Ok, ahora multiplica. Ahora por. Ajá. Y luego el 100. Escribe el 100 y luego le das enter. Me da 3.041 por 10 a la menos 3. Ahí está. Es este. Entonces, menos 3, pero menos 3 son milis. Ahí está. Menos 3 es mil. Entonces tú no escribes menos 3, tú escribes m de 1000. Ok. ¿Vale? Gracias, profe. De nada. Bien, entonces ya tenemos la corriente colector en el punto de operación. Esta es la corriente de base en el punto de operación. Ya tenemos aquí dos valores, 1 y 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, voy a borrar todo esto. Ustedes ya anotaron los resultados, ¿verdad? Porque ahorita me los van a prestar para poder continuar. Sí, profe. Profe, el de giga es 1 por 10 a la nueva. ¿Cómo? El de giga. Sí. A la 9. Sí. Y tera a la 12. Ok. Bien, ahora, vamos a ver. Ahora, como queremos llevar el punto de operación aquí, queremos llevar aquí. Queremos llevar aquí nuestro punto de operación. Primero necesitamos establecer esta recta. Y recuerden que sobre esa recta se va a mover nuestro transistor. Entonces, para establecer esa recta, como esta es la corriente de colector, necesitamos esta corriente de colector, que es la corriente de colector de saturación. ¿Cómo vamos a hallar esa corriente de colector de saturación? Esta es la corriente colector, este es el voltaje entre colector y emisor. Entonces, mira, cuando el voltaje entre colector y emisor tiene un valor, y ese valor es 0, ahí está 0, ¿no? Cuando ese voltaje entre colector y emisor tiene un valor que es 0, en ese punto, en ese 0, tú tienes una corriente de colector. Y esa corriente colector va a ser la de saturación. Entonces, ¿cuándo vas a hallar la corriente de colector en saturación? Cuando tu voltaje entre colector y emisor sea 0. Vamos a ponerlo acá. Cuando el voltaje entre colector y emisor es 0 volts, entonces determinamos la corriente de colector en saturación, que es la máxima. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sí me entendieron ahí? Sí. Entonces, fíjense bien. Aquí, en este punto, lo voy a poner en rosa. Aquí tenemos una malla. Si yo te digo que el voltaje entre colector y emisor es 0, si yo tuviera un trozo de cable aquí, un trozo de cable, independiente, bueno, vamos a terminar de hacerlo hoy. Imagínate que aquí tengo 10 volts. 10 volts. Y aquí tengo una resistencia de 10 ohms, por ejemplo. Y yo pusiera mi voltímetro aquí, una terminal aquí y otra terminal aquí. Y quiero medir el voltaje. ¿Qué voltaje tendría ahí? En teoría. ¿Voltaje?
0. Yes. ¿Eh? ¿Alguien me puede decir por qué 0? Es la misma parte por decirlo así, de la batería positiva, no está teniendo contacto con la parte negativa. Porque no hay una diferencia potencial. No hay una diferencia potencial. O sea, lo que tengas aquí menos lo que tengas aquí es 0. Este voltaje menos este voltaje es 0. Su mismo, si este lo juntas para acá, es un pedazo de cable 0. En teoría, ¿verdad? Bien. Entonces, este es un cablecito. Entonces, si tú pones un cablecito aquí y sabes que este es colector y este es emisor, ¿qué voltaje tienes entre colector y emisor? 0. Cumpliste con esta parte para hallar esta corriente de saturación. ¿Qué hicimos? Pusimos un cablecito. Ahora, como ya pusiste el cablecito, vamos a hallar la ecuación de la malla 2. Con el cablecito para el voltaje entre colector y emisor. Entonces, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Va a quedar así. Menos 15 volts más la corriente de colector, porque es la que está pasando acá, mira. ¿La ves? Más la corriente de colector por, ¿qué cosa? Resistencia de colector. Por la resistencia de colector. Después, ¿qué más sigue? ¿Tenemos más caídas de voltaje? No. Más el voltaje de colector emisor. 0. Es 0, ya no tenemos más, ¿verdad? Igual a 0 volts. Entonces, aquí la corriente de colector por la resistencia de colector va a ser igual a 15 volts. Entonces, esta corriente que estamos hallando es la de saturación y va a ser igual a 15 volts entre la resistencia de colector de 3.6 kilos. ¿Entendieron? Ahora sí, ese resultado aquí es igual. ¿Mm? 4.16 miliamperes. ¿Alguien tiene un resultado diferente? Yo tengo el mismo, maestro. Ok. Tengo el mismo. Ok, entonces esa corriente de colector es la de saturación. Y ya hallamos esta corriente. Ahora, ¿esa corriente para qué me va a servir? Para establecer este punto A. Ahora vamos a hallar este punto B. Y al unir a B, vamos a tener nuestra recta de carga, donde se va a mover nuestro transistor. Este punto B, cuando lo hallamos, fíjate, cuando la corriente colector tiene un valor, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Cuando esa corriente de colector vale 0, tengo este valor. ¿Estás de acuerdo? Porque cuando la corriente colector tiene un valor diferente a 0, está aquí, está aquí, está aquí. Pero cuando la corriente colector llega a 0, obtienes este punto B, que es el punto de corte sobre el voltaje entre colector y emisor. Entonces, cuando la corriente de colector es 0, tenemos este valor. ¿Cuál es ese valor? Fíjate bien. Me voy a regresar otra vez a la gráfica. Cuando la corriente de colector es igual a 0, voy a hallar el punto B. Cuando la corriente de colector es igual a 0, vamos a hallar ese punto B, ese punto de corte, ¿vale? Entonces, fíjate. Aquí en este caso, voy a quitar esto. Fíjate. Si la corriente de colector
es 0, ¿qué voltaje tengo en la resistencia de colector? Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar, ¿eh? Porque esto ya quedó resuelto. Entonces, si la corriente de colector es 0, ¿qué voltaje tengo en la resistencia de colector? ¿Cómo? Cero. 0. 15. No sigue corriendo el voltaje ese, profe. El voltaje no corre. Fíjate, necesito que entiendan esto porque es electrónica 2. O sea, este circuito está bien fácil. En otro les voy a poner por aquí otra fuente, por aquí otra resistencia y es el mismo principio, siempre y cuando me hayan entendido lo van a resolver. Fíjate, si yo digo que voy a hallar ese punto B y ese punto B va a ser cuando la corriente colector sea igual a 0. Entonces, ¿qué corriente pasa por esta resistencia de colector? Ahí está la corriente de colector. Corriente de colector. Entonces, si yo te digo que quiero saber el voltaje que hay en la resistencia de colector, voltaje que es igual a I por R. Sí. Entonces, es igual a la corriente de colector por la resistencia del colector. ¿Están de acuerdo? Sí. Para saber el voltaje que hay entre esta terminal y esta terminal. Pero si yo te digo que la corriente de colector es 0, es Ese esta, voltaje es cero. ¿qué voltaje hay en la resistencia de colector? 0. 0. No. Entonces este es 0. Se acabó, no hay voltaje porque no hay corriente. Entonces, de acuerdo a la ley de las tensiones de Kirchhoff, aquí hay un voltaje de 15 volts. Si suben 15, porque las fuentes suben y todas las demás son caídas, estas son subidas de voltaje, las demás son caídas de voltaje. Suben las fuentes, caen en las cargas. Si suben 15 en la fuente y yo te digo que aquí hay 0, ¿dónde están los 15 volts? Dentro de esta malla, obviamente. En el colector y emisor. En el colector y emisor, nada más. Nada más, no hay de otra. Aquí hay dos, aquí hay una subida, aquí hay caída y aquí hay caída. Pero como te estoy diciendo que aquí el voltaje es 0 porque la corriente es 0, entonces está aquí. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, el voltaje entre colector y emisor, ¿a cuánto es igual? 15 volts. A 15 volts. Entonces, el voltaje entre colector y emisor aquí va a ser igual a 15 volts. Cuando la corriente de colector es 0, entonces el voltaje entre colector y emisor es igual a 15 volts. En los libros te va a poner así nada más, que es 15 volts, por ejemplo. Pero tú necesitas saber el por qué, porque si yo te pongo una fuente aquí o te pongo una resistencia, ya cambió todo el show. Entonces, este voltaje que tengo aquí tiene que ser de 15 volts. Entonces ya sé que de acá cae 15 volts y de acá para acá van a ver cuánto, 4.16 miliamperes. Ahora sí, trazamos la gráfica. La gráfica. Vamos aquí. Aquí tengo una. Ahí tengo otra. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos, vamos a poner 5 miliamperes aquí, ¿vale? Aquí vamos a poner 5 miliamperes. 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, más o menos 5. Aquí Profe. es 1, mande. Entonces, como la resistencia del ¿cómo se llama? De la corriente
no, nosotros no la tomamos en cuenta para el voltaje de la corriente del emisor. Por eso dijo que era 0, porque era muy pequeña la resistencia o... No. La gráfica lo dice. Mira, aquí la corriente de colector tiene un valor, que fue el de saturación. Pero aquí también tiene otro valor, otro valor, otro valor, otro valor. Pero tú quieres saber qué valor tenemos en el voltaje entre colector y emisor aquí. Y este valor en el voltaje entre colector y emisor que tenemos aquí cumple cuando la corriente de colector está en 0. Tú quieres saber este valor. Y la gráfica te dice, este valor es el que se tiene cuando la corriente de colector bajó hasta 0, mira. Cuando la corriente de colector es 0, tú tienes un valor entre colector y emisor. ¿Cuál es? Es este. Por eso es que se hace la suposición de que la corriente de colector es 0. No es porque la resistencia sea muy alta. Ah, ok, ya maestro, gracias. Es que como hice la operación y me dio un número muy cercano a 15, pensé que podría ser eso. Pero ya entendí, gracias. Ok, entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner, fíjense bien, porque yo voy a revisar bien la gráfica. Entonces, la gráfica dice, corriente de colector en miliamperes. O sea, es 1 miliamper, 2, 3, 4, 5 miliamperes. Todo lo que esté aquí es en miliamperes y se refiere a la corriente de colector. Nos vamos de este lado y ponemos aquí voltaje entre colector y emisor. 15 dice. Vamos a poner aquí 5, 10, 15 más o menos, ¿eh? 5 volts, 10 volts, 15 volts. Entonces, nuestra corriente de colector en saturación dice que es 4.16 miliamperes. Aquí sería 4.5, más o menos, poquitito más abajo. 4.16, aquí sería como 4.5, 4.1, 2, 3, 4. 4.1, 4.15, por aquí así. Entonces, aquí, en este punto, yo tengo mi corriente de colector en saturación. Ahí. Corriente de colector en el punto de saturación. Ya tengo el punto A. El otro punto B estaba aquí. Cuando la corriente de colector es 0, el voltaje entre colector y emisor es de 15 volts. Entonces, ahora sí, ya tengo los dos parámetros y tiramos una línea. Ahí está. Esta es mi recta de carga. Ahí se va a mover el transistor. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue determinar los extremos, ¿no? Ahora, ya sabemos una corriente de colector, que es esta. Esta aquí dice Q, en el punto de operación. ¿Sí? Q, en el punto de operación. Entonces, 3.042 miliamperes, 3 miliamperes. Entonces, en este punto, tenemos nuestra corriente de colector. Vamos a poner aquí una línea. Va a ser, ustedes la pueden poner punteada. La pueden más o menos así. Ahí está. Entonces ahí tengo mi corriente de colector en el punto de operación. En este punto tengo la corriente de colector en el punto de operación, que es de 3.042. Aquí está. Ya sé que son miliamperes y aquí es 4.16. Ya sé que son miliamperes. Vamos a hallar entonces el voltaje entre colector y emisor. Nos vamos aquí a nuestro circuito. Y aquí va a haber una ecuación. Esa ecuación la vamos a poner en color anaranjado. Anaranjado, ¿vale? ¿Qué ecuación tenemos entonces aquí?
Pues tenemos los 15 volts menos 15 volts más, continuamos, corriente de colector por resistencia de colector, corriente de colector por resistencia de colector, más voltaje entre colector emisor igual a 0 volts. Y aquí despejamos voltaje entre colector emisor porque esta corriente ya la conocemos. Esta resistencia también la conocemos y esta es una constante. Entonces, voltaje entre colector y emisor en el punto de operación, Q, es igual a 15 volts menos la corriente colector por la resistencia colector, que es de 3.6 kilos. Esta corriente de colector en el punto de operación nos dio 3.042 miliamperes. Aquí está. 3.042 miliamperes. Entonces, milis y kilos se van. 3 por 3.6 menos 15. ¿Cuánto nos da eso? $10.95 volts. ¿Cuál es el resultado del voltaje entre colector y emisor? En el punto de operación. Profe. El resultado es de 4.05 volts. ¿Es 15 o menos 15? A mí también me dio los resultados de mi compañero. Aquí está 15 menos el resultado de esto. 4.05. También me dio. ¿4 qué? ¿0.05? Sí. Ahí está. Ahí tenemos el voltaje entre colector y emisor en el punto de operación. Fíjense. Voy a marcar en azul punto de operación. Ahí está Q. En el punto de operación, ahí está Q. Para la corriente colector, para el voltaje entre colector y emisor, punto de operación, la corriente de base. Esos tres parámetros van en el punto de operación. Entonces, voltaje entre colector y emisor, 4.05 volts. Miren. Más o menos. Claro, aquí lo marqué al tanteo, ¿verdad? Pero ustedes lo hacen y les va a dar. Entonces, lo voy a poner aquí en 4. Si ustedes lo hacen bien, les va a dar. Háganlo en una hoja con una reglita y les va a dar. Voltaje entre colector y emisor igual a 4.0, ¿qué? Bueno, 4.0. Aquí tenemos a Q. Y eso que estamos graficando es el punto de operación. Entonces ahí va. Fíjense, estoy haciendo la gráfica nada más para uno de los valores de beta. Aquí va a ir la gráfica más o menos así. Y aquí se va horizontalmente. Esta es la corriente de base en el punto de operación con beta igual a 100. Y ahí está. Así lo van a hacer ustedes. Ahora, el enunciado dice, haga lo mismo para beta igual a 150 y beta igual a 200. Ahora, va la pregunta. Aquí hallamos la corriente de base. De la corriente de base es igual al voltaje de base menos 0.7 volts entre la resistencia de base. Aquí no afecta beta. ¿Están de acuerdo?
No afecta a beta ahí. Sigue siendo la misma corriente de base. Vamos a ver ahora, para beta igual a 150, ¿la corriente de base debe cambiar o queda igual? Debe quedar igual. Queda igual. Queda igual. ¿La corriente colector cambia? Esa sí cambia. Sí. Esa sí cambia. Entonces, lo único que van a hacer en la corriente de colector es cambiar este valor de beta por 150 y les va a dar un valor diferente. Y ya van a tener aquí corriente de base en el punto de operación, corriente de colector en el punto de operación. Y van a hallar la corriente de colector. Ajá. Ahora, vamos a ver a la recta de carga. El voltaje entre colector y emisor, cuando es 0 y hallamos la corriente de colector en el punto de saturación, esta corriente, ¿afecta la corriente, la beta? Cuando calculamos esta corriente de saturación, mira la ecuación. ¿Ves a beta aquí? No. No, No, ahí no afecta. entonces, ¿afecta la corriente de saturación al cambiar beta? No. No. Entonces, tiene la misma. Esta sigue siendo la misma. Nos vamos ahora a este voltaje que tenemos aquí, que le llamamos el punto B, que es el corte del voltaje entre colector y emisor. Fíjate, ¿cambió cuando la corriente colector es 0? ¿Cambia esto? ¿Afecta por beta? No. No, sigue siendo la misma recta. Pero si nos vamos al voltaje entre colector y emisor, que es esta parte de aquí arriba, aquí, ¿afecta la corriente de colector? Sí afecta. Pero la corriente Sí. colector se ve afectada por beta. Aquí está. Entonces, el voltaje entre colector y emisor, ¿se ve afectado por beta? Sí. Sí. Por lo tanto, ese va a cambiar. Entonces, lo único que va a estar sucediendo con un cambio en beta es que te va a cambiar la corriente de colector. Vamos a suponer que la corriente de colector te va a dar por acá. Y por acá te va a dar, que debe de ser superior, ¿eh? Porque si incrementas la beta, incrementas la corriente de colector. Entonces, esa te tiene que dar por aquí arriba. Y un voltaje entre colector y emisor menor. Y aquí vas a tener otro punto de operación. Y cuando trabajes con beta igual a 200, igual. Como sube beta, sube la corriente de colector y disminuye el voltaje entre colector y emisor. Entonces, tu gráfica más o menos así va a salir. Yo en el examen se los puedo preguntar y debe salir así más o menos la gráfica. Y tú vas a tener que poner 3 gráficas, una para la corriente de base con beta igual a 100, otra, otro punto de operación, vamos a llamarle 2, para beta igual a 150, y otro punto de operación, este va pegadito, nomás que se salió aquí, pegadito y luego así. Para beta, aquí va a haber un Q3, para beta igual a 200. Y así sería el problema. Profe, no puedo hacer 3 gráficas. Sí, No, pero dos nosotros queremos ver cómo se está comportando el transistor con betas diferentes. Ok. Entonces, ¿qué nos trae como consecuencia este ejemplo? Que al incrementar beta, incrementa la corriente de colector, disminuye el voltaje entre colector y emisor y el punto de operación se mueve hacia saturación. ¿Preguntas? Entonces, esta va a ser su primera actividad. Déjenme programarla.
Ya está hecho aquí el problema, ya está resuelto. Nada más es cuestión que lo terminen y lo suban. Electrónica 2, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Ahí va un problema. El segundo problema lo van a resolver ustedes. Ahorita vamos a ver cómo lo van a resolver. Nada más voy a poner una sola actividad. Entonces, fíjense cuál es el enunciado. No me vayan a poner otro problema, ¿eh? Porque luego los que no entran a clase ponen otra cosa. Nada más el problema que estoy pidiendo. Ya hicimos para un valor de beta. Ustedes lo van a hacer para otros dos. ¿Ya lo llevaste? ¿Ande? Ahí está. ¿Alguna pregunta? O sea, ahí va el de 100. Ya ahí vimos cómo van a hacer el 150 y 200 y lo grafican bien. Escriban presente ahí y los veo la próxima clase. Ok, perfecto. Bien, hasta luego. Descanse. Igualmente, gracias. Digan presente y ahí para que tomen en cuenta la lista. Ya está. Hasta luego. Sí. Adiós.